La lluvia no paraba de caer en el planeta supremo, el Saiyajin del mal, el Saiyajin legendario se encontraba entre toda la destrucción, mientras su risa desquiciada no paraba de resonar por todo el campo de batalla. El dios creador de aquel multiverso había caído, se encontraba entre todos los escombros malherido, con múltiples moretones y cortes, sobre todo se encontraba el borde de la muerte, sus huesos se encontraban fracturados debido a la brutalidad de golpes que había recibido por todo el cuerpo. Soy invencible gusanos, todos están por debajo de mí, nadie puede vencer al Saiyajin legendario de las leyendas, ni siquiera ese tal Zeus podrá detenerme, esperaba más de ti Kakaroto, pero también debo agradecerte, gracias a ti me he vuelto mucho más poderoso, más fuerte, ahora tengo lo necesario para aplastar a ese desgraciado de Poseidón, diría Black mientras soltaría una risa despiadada y su ki no paraba de crecer. Es un adversario increíble, debí terminarlo cuando tuve la oportunidad pero Zeus por alguna extraña razón lo quiere con vida, además quería obtener respuestas, eso me llevó a la derrota, se diría Kakaroto mientras se encontraba entre todos los escombros medio inconsciente. Cavaste tu propia tumba, te lo advertí pero no quisiste escuchar, ahora mírate, has fracasado, debiste hacerlo pedazos cuando tuviste la más mínima oportunidad, sin embargo ya es tarde, estás al borde de la muerte, tu sangre como ángel está tardando más de lo necesario en sanar tu cuerpo y es por una sencilla razón, te has quedado sin ki, la energía vital. No estoy de humor para tus sermones, solo quiero descansar, cada vez siento los párpados más pesados, quizás me tome una siesta, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Me avergüenzas, veo que a lo largo de los siglos me he vuelto patético, levántate de una vez y vuelve a pelear, haces eso o acepta tu lado malvado de una vez por todas, el tiempo cada vez es más corto. Kakaroto ignoraría por completo las palabras de su contraparte, además no tenía esperanza, se había quedado sin energías, vería su vida pasar ante sus ojos, desde sus primeras esposas hasta su última esposa Aurora, donde formó con ella una familia pequeña de 2 hijos, pero lo perdió todo de un momento a otro, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Mi trabajo está hecho, solo falta eliminar a mi yo de este mundo, no es nada personal, pero tengo la intención de gobernar todos los mundos, todos ustedes escorias estarán por debajo de mí, sin embargo no lo haré, te dejaré vivir por el momento, puede que sea un villano pero me salvaste de la destrucción de ese planeta, ahora estamos a mano, la próxima vez que te vea no voy a perdonarte y te mandaré directo al infierno, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. Ciertamente no sabía que eras todo un comediante, un poco más y me haces reír, un mortal acabando con la vida de un dios. Realmente es lo más gracioso que jamás he escuchado, no eres más que un simple mortal, diría Poseidón quien había hecho su aparición en el planeta supremo. Black al darse la vuelta de inmediato notaría de quién se trataba, por lo tanto una sonrisa despiadada se dibujaría en su rostro, ya no tenía por qué buscar a su presa, después de todo había llegado a él. Poseidón fijaría su mirada en un lugar en específico, de inmediato notaría el cuerpo inconsciente de Kakaroto, con solo verlo era capaz de notar que había sido brutalmente derrotado. Veo que te diste cuenta, ese serás tú en los próximos minutos, luego iré por ese ángel y por último tras ese tal Zeus del que tanto hablaban con tanta exaltación, diría Black mientras tenía una sonrisa confiada. Zeus. Suficiente mortal, para ti es el señor, pero esto termina aquí, lograste huir con éxito gracias a la ayuda de mi ingenuo sobrino, pero esta vez no correrás con la misma suerte, esto termina aquí y ahora, tenía planeado llevarte con vida pero he decidido cambiar el plan, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Veo que te has vuelto todo un hablador, si crees que sigo siendo el mismo al que enfrentaste en aquel planeta, no puedes estar más equivocado, diría Black. Eres fuerte y peligroso, debo admitirlo, pero nunca hice uso de mi máximo poder para pelear contra un mortal insignificante como tú, vas a morir, diría Poseidón. Lo siento, ¿qué decías? Deje de escucharte luego de fuerte y peligroso, diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. Bastardo arrogante, borraré esa sonrisa asquerosa que tienes, pero antes, diría Poseidón quien dirigía su mirada hacia el cuerpo inconsciente de Kakaroto. Kakaroto seguía en todos los escombros, sin siquiera mover ni un solo músculo, al haber agotado su última gota de ki, la pureza de su sangre como ángel estaba tardando en hacer efecto.
Me decepcionas, Kakaroto, pero no te guardo rencor por haber salvado a esta escoria, sin embargo pagaste las consecuencias de tus actos, debiste dejar morir a este mortal en aquel planeta, en fin, acabaré con este gusano, diría Poseidón. Ahora que lo pienso detalladamente no tengo ni la menor idea de cómo llegar hacia donde se encuentra ese tal Zeus, pero sé que todos estos dioses y ángeles se encuentran en el mismo lugar donde se encuentra Zeus. Si quiero llegar a ese lugar solo se me ocurre una cosa, se diría Black en sus pensamientos. Prepárate, sucio mortal, aquí voy, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria y empezaba a desprender un ki sumamente abismal. Sí, lo tengo, sin duda es lo que debo hacer para llegar a ese lugar donde viven todos esos dioses y ángeles. Debo perder a propósito contra Poseidón, él me llevará a ese lugar, no tengo la menor duda. Parece que ese tal Zeus me quiere con vida y por la forma de hablar de este dios se nota que le teme y sobre todo que le tiene mucho respeto. Con mi poder actual gracias a la ayuda de Kakaroto puedo destrozar a este dios sin problemas, pero sé que en ese lugar donde piensa llevarme existen dioses más poderosos y eso solo provoca que mi sangre no deje de hervir de emoción. El simple hecho de solo pensarlo es placentero, se diría Black mientras tenía una sonrisa confiada. Parece que tu tío ha llegado justo a tiempo, puedo sentirlo, el instinto asesino que desprende debo decir que es sumamente peligroso, está listo para ponerle fin a la existencia de Black, algo que debiste hacer, Kakaroto. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles antiguos, en el palacio real del todopoderoso Zeus. ¿Cómo van las cosas, señor?, diría Loki. Las cosas se están saliendo de las manos, Black ha derrotado a Kakaroto, todos han subestimado a Black incluyéndome, no tiene la sangre de un dios, tampoco la de un ángel, pero sus Zenkais están en un nivel totalmente diferente, son capaces de incrementar los poderes de Black como no te puedes imaginar, agregando el plus que tiene, cada vez que Black se enfurece su ki crece como si no tuviera límite alguno, sobre todo, los Zenkais de Black son tan poderosos al extremo, que son capaces de recuperar su cuerpo a una velocidad sorprendente. Hemos subestimado al Saiyajin legendario, es peligroso, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. ¿Qué rayos está sucediendo? Nunca antes había visto hablar al señor de esta manera y mucho menos con tanta seriedad, ¿es realmente tan fuerte ese tal Black? No tengo la menor duda, derrotó a un ángel y al propio Kakaroto, esto no pinta bien, se diría Loki quien se encontraba impactado. Poseidón tiene la intención de acabar con Black, si lo hace entonces me hará quedar mal frente a Isis y no puedo permitirlo, parece que no tengo más opción que comunicarme con él, se diría Zeus mientras tenía una expresión pensativa. Señor, tengo una pregunta, ¿Poseidón será capaz de vencer a Black?, diría Loki con un tono serio en su voz. Veo que tienes dudas, es comprensible, no tengo dudas, Poseidón ha mejorado mucho a lo largo de estos últimos meses, pero me ha demostrado que aún no está listo para llegar a ser el futuro dios padre de todo, le falta mucho por aprender, te seré sincero, Poseidón tiene el 50% de ganar el enfrentamiento y el otro 50% las de perder, tanto Poseidón como Black pueden ganar, diría Zeus. Increíble, no puedo creer que existan mortales con tanto poder, con el poder para desafiarnos, que prosigue, señor, diría Loki. Tendré que comunicarme con Poseidón, tengo una reputación que mantener, diría Zeus. Ahora nos situamos en las alturas de las montañas, justo donde habita el ángel de la muerte. Y bien, hermano, he notado cierta incertidumbre y nervios proviniendo de ti, ¿algo que quieras decirme?, diría Tyr. Veo que nada se te escapa, seré directo contigo, hermano, estoy preocupado por la vida de nuestro hermano Poseidón, fue enviado por nuestro padre para detener y traer con vida a un mortal, diría Hércules. No debería serlo, Poseidón es el dios más poderoso entre los dioses, no tienes por qué temer acerca de su seguridad, allá afuera no hay rival para él, diría Tyr. Vaya, realmente has estado aislado de la civilización, iré directo al grano, Azazel fue derrotado por un Saiyajin, su nombre es Black, según las investigaciones se trata de un Saiyajin con poder ilimitado, Azazel mencionó que nadie de nuestros hermanos serían capaces de vencerlo y mucho menos Poseidón, incluso me incluyó en su lista, que tampoco puedo ser capaz de vencerlo, por eso estoy aquí, diría Hércules hasta que sería interrumpido por Tyr. Veo lo que tratas de hacer, ¿quieres que yo salga a pelear contra ese sujeto? ¿Estoy en lo correcto?, diría Tyr.
Escucha hermano, nunca antes había visto tan humillado a Azazel, incluso yo tengo muchas ganas de enfrentarlo, sé que puedo vencerlo, soy el dios de la personificación de la fuerza, pero sé que tú serías una mejor opción, sé que desde tu derrota contra nuestro padre has ansiado volver a pelear, tu maldición te lo pide, ¿estoy en lo correcto? Diría Hércules. Mi respuesta es no, diría Tyr. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no? Diría Hércules, quien se encontraba sorprendido. Tal como escuchaste, no tengo planeado volver a pelear, sobre todo, no tengo planeado salir de este lugar, lo lamento hermano, pero tendrán que resolverlo ustedes, sé que uno de ustedes puede detener a ese Saiyajin, incluso tú podrías, ahora sí me disculpas, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Definitivamente no hay manera de convencerlo, parece que tendremos que confiar en Poseidón, se diría Hércules en sus pensamientos. Regresando al mundo mortal, Universo 0, Planeta Supremo. La tensión en el ambiente era pesada, Poseidón y Black compartían miradas asesinas, mientras los kis de ambos no paraban de incrementar. Tendré que dejarme derrotar por esta sabandija, qué humillante, pero no tengo otra alternativa, se diría Black y haría una seña desafiante a Poseidón para que lo atacara. Acabaré con esto rápido, he aprendido mucho sobre este mortal, no debo darle ni una sola oportunidad, atacar a zonas vitales para terminar con esto de una vez, he estado en el mundo mortal durante mucho tiempo, debo regresar rápidamente, se diría Poseidón mientras se preparaba para atacar. ¿Qué sucede? ¿A qué le temes? Estoy justo aquí. ¿A qué esperas? Diría Black y soltaría una risa despiadada. He tenido suficiente de este asqueroso mortal, se diría Poseidón y a una velocidad suprema, se lanzaría al ataque con su poderoso tridente. Aquí viene y debo admitir que es mucho más veloz que antes, parece que hablaba en serio cuando mencionó que aún no peleaba con todo su máximo poder, se diría Black quien se preparaba para recibir el primer golpe. Entonces de manera brutal Poseidón haciendo uso de su tridente, lanzaría un veloz y poderoso ataque directo hacia toda la cara de Black con todas sus fuerzas. Black de manera instantánea recibiría el golpe del tridente en toda la mandíbula al extremo, que lo haría retroceder y un poco más, y habría perdido el conocimiento, la potencia y dureza de ese tridente, no había duda que estaba hecho con el metal más poderoso. Parece que no es rival para mi velocidad, pude sentir el impacto de ese golpe, debe estar aturdido, es mi oportunidad de seguir atacando, eran los pensamientos de Poseidón y al instante se arrojaría al ataque nuevamente. Ese golpe fue realmente sólido y poderoso, un poco más y habría caído, sin embargo aún no es el momento, sería demasiado fácil y sospechoso, se diría Black quien se había recuperado del golpe. Poseidón ya se encontraba frente a Black donde de inmediato lanzaría otro poderoso y veloz ataque con su tridente. Black a duras apenas lograría esquivar el tridente por lo cual de inmediato haría un contraataque lanzando una veloz y potente patada. Veo que ha mejorado un poco después de haber derrotado a Kakaroto, pero no es suficiente, exclamaría Poseidón y esquivaría con facilidad la patada de Black y de manera consecutiva lanzaría otro veloz ataque con su tridente directo hacia una zona vital. Black recibiría el golpe directo en el hígado, provocando de inmediato que escupa sangre y quede paralizado del dolor, había sido un golpe brutal. Vaya, es más duro de lo que pensé, cualquiera que habría recibido un golpe así habría quedado inconsciente del dolor, pero Black es realmente un mortal muy duro, solo hará que sea mi saco de boxeo, se diría Poseidón. Rayos, a eso le llamo un buen golpe, me hizo vomitar mucha sangre, el dolor que recorre por todo mi cuerpo casi me hace perder el conocimiento, pero no tengo más opción que humillarme ante esta sabandija, solo espera Poseidón y pronto serás tú quien sea mi saco de boxeo, se diría Black quien apenas se recuperaba del golpe. Parece que se empieza a recuperarse del golpe al hígado, pero no será por mucho tiempo, eran los pensamientos de Poseidón y se habría lanzado al ataque con todo lo que tenía. Aquí viene nuevamente insecto, se diría Black y rápidamente lanzaría un veloz puñetazo a una velocidad sorprendente. Veo que aún tienes ganas de seguir peleando incluso estando en desventaja, romperé ese espíritu de lucha, diría Poseidón y con facilidad esquivaría el puñetazo de Black. Sin embargo Black aún no se detendría, volvería a lanzar otro puñetazo con las fuerzas que le quedaban y para rematar una veloz patada. ¿Qué es esto? Se ha vuelto más lento, parece que el golpe al hígado le afectó más de lo esperado, pero era evidente, se diría Poseidón y nuevamente volvería a esquivar los ataques con facilidad.
Rayos, mi cabeza da vueltas, el golpe al hígado y el golpe en el mentón me empiezan a afectar, se diría Black, y en el cuerpo de este se tambaleaba de un lado a otro. Has llegado a tu límite, que esto te sirva como una última lección, nunca intentes desafiar al dios de los mares, diría Poseidón, y este soltaría una sonrisa arrogante. Eso es todo lo que tiene el dios de los mares. Qué patético, diría Black mientras tenía una pequeña sonrisa a pesar de tener gravemente lastimado el cuerpo. Veo que aún sigues delirando, exclamaría Poseidón, y este de un momento a otro ya se encontraba frente a Black con otro poderoso ataque con su tridente. Black recibiría de lleno el golpe del tridente en todo el abdomen, provocando que este retroceda muchos metros. Sin embargo, Poseidón esta vez golpearía con todas sus fuerzas a Black en toda la mandíbula con un poderoso de rechazo que incluso se formaría un tornado feroz debido a la fuerza implementada. Poseidón aún no terminaba y de manera consecutiva golpearía a Black por todo el cuerpo con su poderoso tridente al extremo que incluso todo el planeta sería sacudido. Mientras tanto, en una parte alejada del campo de batalla. Será mejor que despiertes, has descansado más que suficiente, parece que subestime a tu tío, pero tiene lo suficiente para ponerle fin a Black, le ha propinado una paliza, Black ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sin embargo, Kakaroto apenas era consciente a lo que sucedía a su alrededor, este poco a poco empezaba a recuperarse, sin embargo su cuerpo estaba tan dañado que solamente se había recuperado un 5%. ¿Sabes qué? Olvídalo, Poseidón tiene bajo control la situación, está a un solo golpe de ponerle fin a Black, algo que debiste haber hecho. Regresando al campo de batalla, entre la brutal batalla de Poseidón y Black. Black caería en los escombros finalmente siendo derrotado por el dios de los mares, tenía múltiples moretones y cortes en todo el cuerpo, había recibido una escalofriante paliza que lo había dejado al borde de la muerte. Estas son las consecuencias de tus actos, cometiste un grave error al poner tus sucias manos de mortal ante el dios de los mares, además, también son las consecuencias de haber humillado a un ángel, diría Poseidón con un tono frío en su voz. Rayos, parece que esta escoria no se contuvo, tengo fracturadas unas cuantas costillas y mis órganos están gravemente dañados, perfecto, todo va según acorde al plan, se diría Black en sus pensamientos mientras se encontraba entre todos los escombros. No debiste haber salido de tu asquerosa alcantarilla mortal, diría Poseidón mientras se preparaba para dar el golpe final hasta que escucharía una voz fuerte y grave en su cabeza al extremo que le habría erizado la piel. ¿Qué tratas de hacer, Poseidón? ¿Acaso tratas de desobedecer mis órdenes? No estoy de humor para más errores, deja a un lado el problema personal que tengas con ese Saiyajin y tráelo, recuerda, lo quiero con vida, ¿alguna objeción? Diría Zeus por telepatía. Padre, no era mi intención desobedecer sus órdenes, pero creí que lo correcto era hacerle un favor al mundo y eliminar a esta escoria, diría Poseidón. Vuelvo a repetir, ¿alguna objeción? Diría Zeus con un tono grave en su voz. No señor, ninguna, llevaré a este mortal con vida, diría Poseidón. Bien, no más errores, Poseidón, porque cada vez te alejas más de ser el futuro dios padre de todo, fueron las últimas palabras de Zeus. Rayos, esto es verdaderamente humillante, tienes suerte mortal, todo indica que es tu día de suerte, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Perfecto, todo va según mi plan, voy tras ese ángel que se atrevió a escapar, luego tendré mi revancha contra Poseidón y cualquiera que se interponga en mi camino, para terminar como cereza del pastel, acabar con ese tal Zeus, eran los pensamientos de Black. Sin embargo, en ese momento Kakaroto lograría colocarse de pie a duras penas, pero este sentía como si estuviera cargando cientos de planetas en la espalda. No te guardo rencor, Kakaroto, pero definitivamente has perdido el respeto que te tenía, el trabajo está hecho, puedes seguir descansando, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Sin embargo, Kakaroto no diría nada, este no tenía nada más que decir, solo observaba el cuerpo mal herido de Black quien había sido derrotado brutalmente. Resuelve tus cosas, Kakaroto, estuve viendo tu combate contra este mortal desde las sombras, este planeta ya estaba en ruinas, parece que tienes muchas cosas que resolver, estás muy inestable, un creador no puede estar mal de la cabeza, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles antiguos, en el reino del todopoderoso Zeus, después de unas horas, en las afueras del Palacio Real.
Zeus se encontraba en las afueras junto a su asistente y también hijo, su nombre es Loki, el dios del engaño. Ambos esperaban el regreso de Poseidón junto a Black. Lo supe desde un principio, señor. Poseidón tiene lo necesario para vencer a Black, diría Loki. No lo sé, Loki, fue demasiado fácil, lo sabes perfectamente, no existe una pelea fácil, pero ¿qué más da?, diría Zeus. Es el dios de los mares, también uno de los más poderosos, era evidente que esto sería el resultado, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, en ese momento la diosa Artemisa, y también guardiana del Señor, haría una repentina aparición. ¿Por qué estás aquí?, diría Loki. Señor, he detectado una energía maligna acercarse a gran velocidad, diría Artemisa. Lo estoy esperando, ponte detrás, no te preocupes, no hay nada de qué preocuparse, pero puedes ser un espectador, diría Zeus. Como usted diga, señor, diría Artemisa. Pero entonces, en ese justo instante, un resplandor iluminaría todo el lugar. Poseidón había llegado con su típica expresión seria, pero de manera instantánea arrojaría el cuerpo mal herido de Black hacia el suelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es Kakaroto? No, su ki es diferente, se diría Artemisa asombrada. Justo como lo pidió, señor, aquí está el mortal, diría Poseidón. Veo que se te pasó la mano, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Eso veo, sin embargo, tenemos que hablar, Poseidón, desobedeciste mis órdenes, una de las cosas que menos tolero, diría Zeus con un tono grave en su voz. Mientras tanto, en el mundo mortal, universo 0, planeta supremo. Kakaroto se había recuperado de las fracturas, moretones y cortes, sin embargo se encontraba levitando sin decir ni una sola palabra. Una vez más había sido derrotado, pero nada le importaba. ¿Sabes? Ya no trataré de hacerte entrar en razón, haz lo que quieras, la única manera de haber derrotado a ese Saiyajin era unirnos en uno solo, aceptar tu lado malvado, tu poder tiene un desequilibrio, eres un guerrero completo, o al menos lo fuiste en el pasado tal como el Yin y el Yang, pero no más, esta vez hazlo a tu manera, pero recuerda lo que dijo Poseidón, un dios inestable no puede ser capaz de gobernar y tiene toda la razón, dejaste que Black erradicara muchos planetas y vidas inocentes las cuales no me interesan, pero a ti sí, pero ¿qué fue lo que hiciste? Nada, Poseidón hizo el trabajo por ti, pero me vuelvo a repetir, haz lo que quieras. De acuerdo, lo haré a tu manera, acepto, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con acepto? Algo no está realmente claro. Tal como escuchas, hay que fusionarnos, ¿es lo que quieres, no? Después de todo, eres una versión más joven de mí, eres la versión que dejé en el pasado antes de conocer a Nean y a Mikosin, entonces acepto, no voy a luchar más contigo, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Ciertamente no me esperaba este resultado, pero veo que al fin lo has entendido. Sin embargo, déjame advertirte, una vez que lo hagas ya no hay vueltas atrás, volverás a ser aquel guerrero completo que fuimos alguna vez, serás duro pero justo, bondadoso para aquellos que se lo merecen, y despiadado para aquellos que no lo merecen. Me sorprendes, es casi como si quisieras que me retractara de mi decisión, no esperaba un discurso, diría Kakaroto. Solamente me aseguro que lo entiendas, no tendrás compasión con tus enemigos, fue así como Black te derrotó, por si no lo has notado, es un guerrero completo y una versión desquiciada de ti, créeme, Black es la personificación de la maldad, no quería mencionarlo, pero sé que también lo notaste, se trata de la pelea de Poseidón y Black. ¿Qué estás tratando de decir? Deja a un lado tus juegos mentales y ve al grano, diría Kakaroto. No puedes ser tan ingenuo, sé que también lo notaste, pero Poseidón al ser un dios sumamente arrogante no quiso verlo, pero fue demasiado fácil, ¿no lo crees? Déjate de rodeos, ¿de qué rayos estás hablando? Diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. No seas tan estúpido, Kakaroto, no lo quieres admitir, pero ese tal Black es un excelente actor, ¿no crees que Poseidón lo venció muy fácil? Yo diría sumamente fácil, ¿no estás de acuerdo? ¿Estás tratándome de decir que Black se dejó vencer por Poseidón a propósito? Diría Kakaroto. Bingo, ¿lo ves? No es tan difícil ser asertivo. ¿Pero por qué Black se dejaría vencer a propósito? ¿Qué razones podría tener? Ir a la boca del lobo es un suicidio y eso es lo que hizo Black. Entró a la boca del lobo, un planeta rodeado de dioses y ángeles, lo harán pedazos, diría Kakaroto. Exactamente, sin embargo Black estaba lleno de confianza para dejarse vencer a propósito, creo saber cuál es el plan de Black y tú también lo sabes.
no es posible, todo el tiempo mencionó que querría la cabeza de Azazel por haber escapado y también quería venganza, quería pulverizar a Poseidón cuando lo venció en aquel planeta, también mencionó algo más, es la fuente de su plan, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. ¿Ahora lo notas? Puedes ser muy listo cuando quieres, pero tu mente está muy rota, pero me haré cargo de repararla una vez que nos fusionemos. En fin, ahora que sabes el plan de Black, dime qué harás. No querrás decir qué es lo que haremos. Está claro, Black quiere la cabeza de Azazel, Poseidón y a cualquiera que se le interponga en su camino, sobre todo, derrotar a Zeus y tomar su lugar, pero, ¿no sería necesario hacer algo al respecto? Después de todo se encuentra en un mundo repleto de dioses y ángeles, no saldrá con vida, jamás en sus sueños más húmedos podría vencer a Tyr y mucho menos a Zeus, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa confiada. Veo que te quieres liberar de tu responsabilidad, sin embargo tendremos que ir una vez que nos fusionemos. Black era tu problema en el momento que pisó tu mundo, ahora tendrás que hacer algo al respecto. Justo pensé que dirías tal cosa, pero tienes razón, le pediré a Zeus que me deje acabar con Black, arrasó con mi mundo, acabó con vidas inocentes y yo lo permití, debo reparar mi error, muy bien, hagamos la fusión, diría Kakaroto mientras tenía una mirada determinada. Eso es lo que quería escuchar, finalmente lo estás entendiendo, es hora de la unión, la revolución está aquí, Black vamos a por ti, diría la parte malvada de Kakaroto mientras soltaría una risa despiadada que resonaría por todo el caos. Regresando al mundo de dioses y ángeles antiguos, en alguna parte del reino del todopoderoso Zeus. Padre, hice lo que un ángel no fue capaz de lograr, sé que no hice las cosas como me las ordenaron y acepto mi error, mi odio hacia los mortales se apoderó de mí, pero tampoco es una justificación, si he fallado estoy dispuesto a pagar las consecuencias, diría Poseidón. Sin embargo, Zeus se habría quedado en absoluto silencio mientras miraba fijamente a su hijo Poseidón. Puedo sentir mucha tensión en el ambiente, me pregunto qué hará el señor, se diría Loki en sus pensamientos. Muy bien, puedes retirarte hijo mío, pronto hablaremos, diría Zeus. Te lo agradezco padre, diría Poseidón y este comenzaría a dar pasos en dirección contraria. ¿Qué acaba de pasar? ¿El señor lo dejó ir así de fácil? Creo saber la razón, los métodos de Poseidón pasaron el límite, pero cumplió con la tarea asignada, eran los pensamientos de Loki. No obstante, Black seguía en el suelo inconsciente, o al menos lo que aparentaba ser. Lo que nadie sabía, es que la curación de Black era muy acelerada, cosa que nadie entendía debido a que Black era nada más que un mortal, en otras palabras, un Saiyajin de raza pura. Parece ser que Poseidón hizo un trabajo interesante, te trajo en pésimas condiciones, un poco más y habrías muerto, cosa que no quiero, sin embargo, parece ser que eres un peligro, por lo tanto Isis tendrá que aceptar que debemos acabar contigo, diría Zeus mientras miraba el cuerpo inconsciente de Black. La reina Isis está en camino señor, diría Loki. Excelente, nada más toca esperar, cosa que detesto, pero no tengo elección, claro que la tengo, soy el dios padre de todo al final, diría Zeus mientras soltaría una risa arrogante. Parece que tendremos visitas señor, puedo detectar muchas presencias acercarse, parece que han tenido curiosidad, diría Loki. Déjalos ser, también sentiría curiosidad acerca del Saiyajin que venció a un ángel e hizo sangrar a un dios del calibre de Poseidón, diría Zeus. En ese momento los hijos de Zeus habían hecho una llegada inesperada, el dios del viento llamado Valí, el dios Yaq y por último el dios Hércules quien había bajado de las montañas de Tyr en el momento que escuchó la llegada de Black. Vaya, los hijos más fuertes del señor están aquí, al menos solo el señor Hércules, no tengo el conocimiento de la fuerza de los señores Yaq y Valí, pero ¿quién es este hombre que tiene la misma apariencia de Kakaroto? Eran los pensamientos de la diosa guerrera Artemisa. Veo que es toda una reunión, ¿qué sucede aquí señor? Diría Jack mientras tenía una sonrisa al ver el cuerpo inconsciente del tal Black. Pero si es idéntico a Kakaroto, diría Valí. Y viene del futuro, toda una sorpresa, diría Hércules. Técnicamente es Kakaroto pero de una dimensión alterna y proviene del futuro, diría Loki. Así que Poseidón hizo lo que Azazel no fue capaz de hacer, me habría encantado ir tras este interesante Saiyajin, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué es lo que prosigue señor? Diría Valí. Esperar, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿A quién estamos esperando? Diría Hércules.
Pero en ese momento un resplandor aparecería en dicho lugar donde de inmediato los hijos de Zeus detectarían dos presencias desconocidas. ¿Pero quiénes son ellas? Jamás las he visto y está claro que el señor las estaba esperando. ¿Estoy en lo correcto?, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Estás en lo correcto, es la reina Isis y su asistente, diría Loki mientras tenía una sonrisa divertida. No soy ningún asistente, eran los pensamientos de Atenea. Con que todos ellos son los hijos del señor Zeus, los kis que desprenden son fascinantes y aterradores, pero uno de ellos ha captado mi atención, sin duda es él, el dios de la personificación de la fuerza, Hércules, se diría Isis en sus pensamientos. Ya veo, ¿por qué están aquí, señor?, diría Valí. Isis, tal como lo esperabas, aquí tienes al Saiyajin que tanto has deseado tener en tu poder. Debo admitir que tuvimos algunos problemas para traerlo, pero no fue imposible. Un Saiyajin con la fuerza para rivalizar con los dioses, nada mal, ¿verdad? Pero debo advertirte que este Saiyajin se ha vuelto más poderoso que la última vez. Fue capaz de vencer a uno de mis hijos, un ángel, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Acaso escuché bien lo que dijo?, susurraría Isis. Sí, señora, al parecer este Saiyajin es capaz de incluso vencer a un ángel. No es normal, incluso no me siento segura estar rodeada de tantos dioses, susurraría Atenea. Descuida, esto acabará pronto, susurraría Isis. Por desgracia no puedo dejar que te lo lleves, créeme cuando digo que nadie de ustedes podrá neutralizar a este Saiyajin una vez que se recupere. Es más poderoso que un rey o una reina, podría estar al nivel de mis hijos más fuertes. ¿Entiendes mi punto?, diría Zeus. Lo entiendo, señor, con que así de fuerte es un mortal. Sin embargo, no me iré con las manos vacías, quiero irme con el sabor de la justicia y una victoria por todo el caos que creó este Saiyajin en mi mundo, diría Isis mientras tenía una expresión seria. Sin embargo, justo en ese momento múltiples ráfagas de viento comenzarían a darse por todo el lugar al extremo que un destello iluminaría todo aquel lugar y un ki de pura maldad se podía sentir por todo el planeta entero. ¿Qué significa esto? Pensé que se encontraba neutralizado, diría Atenea. ¿Él ha despertado? ¿Es que acaso nunca estuvo inconsciente? Eran los pensamientos de Artemisa. ¿Sienten eso, muchachos? Eso es el poder de Black, ¿no sienten toda una adrenalina recorrer por todo el cuerpo? No lo negaré, deseo enfrentarlo, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. No eres el único, sin embargo seré yo quien lo enfrente, diría Hércules. Ambos suenan ansiosos, diría Valí. Señor Zeus, tenía la impresión que el Saiyajin se encontraba neutralizado, diría Isis. Créeme, estoy igual de sorprendido, diría Zeus. Una potente ráfaga de viento haría retroceder a los espectadores. En dicho lugar se habría levantado una cortina de humo, todos eran capaces de ver una silueta y el poder que desprendía era fascinante. Zeus daría un paso al frente mientras seguía teniendo esa sonrisa arrogante. Después de todo, incluso el dios padre de todo sentía curiosidad acerca de Black. Así que tú eres el famoso Zeus del que tanto he escuchado hablar con tanta exaltación, y sin duda no te encuentras solo, todos ellos son tus hijos por lo que tengo entendido. Sin embargo, no veo por ningún lado a ese tal Azazel y mucho menos a Poseidón, sin duda todos son caras nuevas, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. ¡Qué poder, qué odio! Es increíble lo que es capaz de desprender este Saiyajin, él es diferente a Kakaroto y a Son Goku, se diría Loki. Señor, si me permite, me gustaría volver a neutralizarlo, diría Hércules quien había dado un paso al frente. Veo que tenemos al primer voluntario, pero no tengo interés en enfrentar a basuras como ustedes, mi objetivo es sin duda alguna el propio Zeus, diría Black mientras empezaba a incrementar su increíble ki. ¿Qué tipo más arrogante, está insultando al señor Zeus de esa manera?, se diría Isis. Eres fuerte, te lo concedo, pero no me llegas ni siquiera a los talones, no eres más que una hormiga enfrente de un dinosaurio. Hércules, es todo tuyo, puedes hacer lo que quieras, incluso quedarte con su vida, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. El señor ha dado luz verde para acabar con ese Saiyajin, se diría Artemisa asombrada. Hércules comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia Black mientras su ki iba creciendo a una velocidad sorprendente. Cometes un error, Zeus, envías a tu hijo hacia la propia muerte, diría Black mientras tenía una sonrisa. Pero a una velocidad brutal Hércules se habría lanzado al ataque colocándose de inmediato frente a Black con un puñetazo devastador.
Black había sido tomado por sorpresa, no tenía la impresión que Hércules habría resultado ser más veloz y sobre todo muy fuerte, este había sentido la fuerza de Hércules en ese poderoso puñetazo que había recibido en toda la cara. Pero Hércules de manera instantánea arrojaría una poderosa ráfaga de ki con energía destructora directo hacia Black. Black de inmediato recibiría la ráfaga de ki donde de manera brutal se daría una catastrófica explosión al extremo que evaporaría todos los escombros hasta levantar una escandalosa cortina de humo. Qué desafortunado, quería enfrentar a Black, pero Hércules tuvo la suerte de poder enfrentarlo, más vale que no lo arruine, diría Jack. Hércules, te aconsejo que de una vez hagas uso de tu máximo poder, sabes que Black derrotó a un ángel, entiendes a la perfección al peligro que enfrentas, diría Zeus. Entendido, señor, exclamaría Hércules, y de manera bestial este comenzaba a incrementar su increíble poder al extremo que una poderosa aura rodeaba todo su cuerpo. ¡Qué increíble poder y no para de crecer! Pon atención, Atenea, podrías aprender muchas cosas en esta pelea, no te pierdas ni un segundo, estamos presenciando en combate real a uno de los hijos más poderosos del señor Zeus, diría Isis. No me lo perdería ni por un segundo, esto es fascinante, diría Atenea mientras tenía una sonrisa. Hércules no paraba de incrementar su increíble poder, el planeta era sacudido ante tal poder, el cielo se había nublado, relámpagos y estruendos caían sin cesar, hasta que de tanta liberación de poder una explosión se habría dado en dicho lugar donde se encontraba de que el dios Hércules, sin duda estaba listo para pelear. Black habría salido de los escombros mientras se limpiaba la sangre que recorrería en sus labios, este había presenciado la liberación de poder de Hércules, lo había subestimado, por lo tanto esperaba una buena pelea. Hércules saldría entre todo el humo desprendiendo un poder brutal, estaba listo para ponerle fin al Saiyajin que había venido del futuro a causar estragos. Sin duda te he subestimado, tu fuerza es fenomenal y mayor a la de tu hermano Poseidón, me recuerdas a mí, somos tan parecidos, ambos tenemos la fuerza para poner a nuestras presas de rodillas, ¿no estás de acuerdo? Diría Black mientras tenía una sonrisa. Tú y yo no somos parecidos en nada, mientras tú te dedicas a destruir a los de tu propia especie yo las protejo, eres despreciable y le pondré fin a tu miserable existencia, diría Hércules. De acuerdo, me gustaría verte intentarlo, golpéame con todas tus fuerzas, diría Black. Sin embargo, Hércules respondería de inmediato al comentario de Black, este con todas sus fuerzas golpearía a Black en toda la cara al extremo que múltiples ráfagas de viento arrasarían con todo a su paso. Black había retrocedido muchos metros debido a la fuerza del golpe, pero este había resistido, sin embargo Black tenía una sonrisa confiada que sorprendería a los presentes. No, esto es imposible, lo golpeé con todas mis fuerzas, Black debería haber caído inconsciente e incluso podría haber muerto, pero se encuentra como si nada, eran los pensamientos de un impactado Hércules. Black se limpiaría la sangre mientras seguía manteniendo esa postura llena de confianza con una sonrisa arrogante. ¿Qué acaba de pasar? Todo el planeta fue sacudido en el momento que Hércules lanzó ese golpe, pero Black no parece estar afectado, diría Loki quien se encontraba escéptico ante tales acontecimientos. Zeus no diría nada, solamente se limitaría a sonreír debido a que entendía lo que estaba pasando a la perfección. ¿Qué está haciendo Hércules? Su golpe solamente le pasó rozando, diría Jack. Te equivocas, Jack, el golpe de Hércules acertó en su objetivo, pero Black no parece afectado y tampoco muestra signos de una contusión, diría Vali. ¿Qué estás tratando de decir? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. No estoy afirmando nada, simplemente quiero ver cómo se desarrolla la pelea para tener una mejor idea, diría Vali. Mientras tanto en el lugar que se había transformado en un campo de batalla. Golpeas como todo un guerrero sin lugar a duda, pero, mis Zenkais me volvieron un monstruo después de recuperarme de la paliza que me propinó Poseidón, mi velocidad y fuerza no fue lo único que incrementó sino también la resistencia, fueron las palabras de Black y a pesar de tener un cuerpo con músculos grandes era increíblemente veloz al punto que había desaparecido de la vista de su adversario. Acaba de desaparecer, es muy rápido, serían las únicas palabras de Hércules antes de recibir un puñetazo en todo el abdomen que lo haría casi perder el conocimiento. Tenemos la misma fuerza, pero en cuanto a resistencia, soy superior, te golpeé con la misma fuerza que usaste contra mí, pero tu cuerpo acaba de terminar siendo destrozado por tu propia fuerza, diría Black con una sonrisa despiadada, y de inmediato me arrojaría una poderosa ráfaga de ki con energía oscura directo en toda la cara.
Hércules se encontraba al borde del colapso, ese puñetazo le había aplastado los órganos internos por lo cual la guardia de este se encontraba por los suelos. Se acabó, se nota que no sabes usar esos músculos, es tu debilidad, ahora desaparece, diría Black mientras seguía manteniendo esa sonrisa despiadada. Una catastrófica explosión se daría por todo aquel lugar donde se encontraba Hércules, los espectadores tuvieron que alejarse del lugar para no verse afectados, la explosión no solo había provocado un incendio brutal, sino que todo el lugar había sido sacudido hasta dejar un cráter. El ki de Hércules ha desaparecido, es imposible, diría Loki escéptico ante lo que presenciaba en carne propia. Es verdad, no puedo sentir el ki de Hércules, ¿acaso él? Diría Valí. Ese gusano es que acaso acabó con la vida de Hércules. Diría ya quien este podía sentir un desagradable instinto asesino proviniendo de Black. Todos admiran mi poder, te lo advertí Zeus, tus hijos no son rivales para el Saiyajin del mal, diría Black mientras soltaría una risa desquiciada. Los espectadores no creían lo que estaban viendo, aquel Saiyajin que tenía el poder para vencer a dioses y ángeles, había derrotado al dios de la personificación de la fuerza, era surrealista creer que un mortal pueda alcanzar tanto poder, todos se preguntaban qué pasaría a continuación. Cuánta maldad, cuánto poder, él no es normal, su ki no ha parado de crecer desde que dio inicio la pelea, eran los pensamientos de Isis. Señora, debemos retirarnos, esto ya no es de nuestra incumbencia, este Saiyajin es peligroso, susurraría Atenea. Él es tan fuerte como Kakaroto, pero realmente el señor Hércules se ha ido. Eran los pensamientos de Artemisa. Señor que prosigue. Nadie de aquí puede detectar el ki de Hércules, esto es malo, diría Loki. ¿Y bien hijos míos? ¿Alguno de ustedes se ofrece como voluntario? Jack. Valí. Diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Jack y Valí compartían miradas, ambos habían comprendido que no tenían oportunidad de vencer a aquel Saiyajin del mal que había derrotado a Hércules. Veo que aún sigues sin entender el significado de mi poder, ¿acaso es tan difícil de comprender? Pero bien por mí, envía a tus hijos directamente a su muerte, los estoy esperando, diría Black. ¿Es que acaso ninguno de ustedes tiene las agallas para enfrentarlo? Diría Zeus mientras vería fijamente a Jack y Valí. Yo lo haré, después de todo para eso mi hermano Hércules fue en mi búsqueda, fueron las palabras del ángel de la muerte quien había hecho una inesperada aparición. ¿Qué? Es él, el ángel de la muerte, susurraría Atenea. Esto es mi culpa, debí haber aceptado la ayuda que me pedía Hércules, si hubiera aceptado, Hércules no habría pasado por todo esto, se diría Tyr mientras vería el lugar donde se dio la explosión. ¿Quién rayos eres tú? Alzaría la voz Black mientras tenía una expresión seria. No puedo sentir el ki de Hércules, pero puedo sentir su espíritu, Hércules aún vive pero sobrevivió por un golpe de suerte, un poco más y habría muerto, claramente él tenía razón, este tal Black es diferente, logró vencer a Hércules sin alguna dificultad, Black es fuerte y por lo tanto no me voy a contener, eran los pensamientos de Tyr. Oye, ¿acaso me estás ignorando? Tu energía es diferente sin lugar a duda, si tuviera que adivinar diría que eres un ángel, diría Black. Sin embargo, Tyr se habría quedado en silencio, este había relajado todo su cuerpo y respiraba lentamente, después de todo se preparaba para liberar su maldición. No esperaba ver al señor Tyr, estoy sorprendida, él sin duda es hijo más fuerte del señor Zeus, se diría Artemisa. Con que él es el famoso ángel de la muerte, su sola presencia impone mucho respeto, susurraría Atenea. Y ni siquiera has visto lo peor, se dice que tiene una maldición, cuando la libera de convierte en el ser más poderoso de todos los mundos solo por debajo del señor Zeus, susurraría Isis. Puede que sea el ser más aterrador que jamás haya visto, pero su apariencia dice todo lo contrario, esa sonrisa tan cálida, sus expresiones muy relajantes son impresionantes, pero es verdad lo que dicen, no te dejes engañar por las apariencias, susurraría Atenea. El hijo prodigio está aquí, quien lo hubiera imaginado, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Puedo sentirlo, Tyr está molesto pero no lo aparenta, debido a que no posee emociones, pero lo está, diría Valí. ¿Y cómo rayos sabes eso? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. ¿Acaso lo has olvidado? Empiezo a creer que todo mundo olvida que Tyr y yo somos gemelos, diría Valí. Carajo, es cierto, sin embargo no puedes culparme, puede que sean gemelos pero son diferentes, tú eres un dios y Tyr un ángel, son gemelos pero diferentes a la misma vez, diría Jack.
Es verdad, pero créeme cuando lo digo, Tyr está molesto y no tiene la intención de contenerse, no después de ver lo que es capaz de hacer Black, pero también estoy decepcionado y con razón, diría Vali. ¿De qué estás hablando? Diría Jack. Creí que tenías agallas, Jack, pero en el momento que Hércules fue derrotado, ese espíritu de lucha que tenías en tu interior simplemente se esfumó, diría Vali. ¿Es que acaso estás insinuando que le temo al insecto de Black? Diría Jack. No estoy insinuando nada, lo estoy confirmando. ¿Qué sucede, Jack? ¿Le temes a Black? Diría Vali. Puede que no lo creas, pero tenía la intención de pelear contra Black, pero Tyr llegó justo en el momento inoportuno y me ha quitado la oportunidad. ¿Pero qué me dices de ti? Eres alguien que habla, diría Jack. ¿Qué hay de mí? Diría Vali. Eres alguien que habla, tenías curiosidad por Black y ahora no tienes las agallas por enfrentarlo. Creí que eras hermano gemelo de Tyr, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Veo que te estás equivocado, tu suposición es errónea. Mencioné que tenía curiosidad por Black, es verdad, pero jamás mencioné que tenía esas ganas de querer enfrentarlo, en ningún momento lo he mencionado. Me conoces, Jack, sabes que los problemas a mí no me buscan y tampoco los busco, diría Vali mientras tenía una pequeña sonrisa. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Black y el Ángel de la Muerte. Veo que te hacen falta modales. ¿Quién eres realmente? Diría Black. ¿Quién soy? No es importante, a decir verdad, ¿no estás de acuerdo? Diría Tyr. Él es Tyr y también conocido como el Ángel o Arcángel de la Muerte. Tienes enfrente al único arcángel, un rango por arriba de todos los ángeles antiguos. No estás frente a un oponente cualquiera, estás frente a mi hijo más fuerte, mucho más fuerte que Hércules y más poderoso que Poseidón. Entonces, ¿qué harás, Black? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Con que un rango más arriba y por encima de todos los ángeles, quiere decir que eres más fuerte y veloz que ese tal Azazel, el cual no veo por ningún lado. Ya he enfrentado a un ángel y no fue un reto para mí, contigo no será diferente, diría Black y este soltaría una sonrisa malvada. Escucha, hijo mío, tienes mi bendición para acabar con Black, sin oportunidades, acaba con él y no hay vuelta atrás. Esta vez puedes perder el control tanto como quieras, nadie te detendrá. Sé que has estado en un mal estado y ansioso por volver a pelear con alguien fuerte. Esta es tu oportunidad para liberar todo ese estrés acumulado. Libera tu maldición, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Perder el control? ¿Liberar la maldición? ¿A qué se refiere? Eran los pensamientos de Black. Tyr tenía una pequeña sonrisa que demostraba ser muy pacífica, sin embargo dentro de este comenzaría a crecer un poder abrumador, a la misma vez un odio y maldad pura que alertaría a Black. ¿Qué demonios está pasando? Su ki es diferente, paso de ser puro a ser totalmente maldad y un odio impresionante, es como si fuera a hacer una transformación, pero no es posible, los ángeles no pueden hacer tal cosa. A lo largo de mi viaje he enfrentado a dioses y ángeles, nadie podría realizar una transformación. Eran los pensamientos de Black y la sonrisa de este había desaparecido. Una abrumadora presión en el ambiente había aparecido de repente, todos los presentes podían sentir un ki de absoluta maldad y el odio que eran capaces de percibir por parte de Tyr los dejaría atónito. Es increíble, el señor Tyr sin duda es increíble y a la misma vez aterrador, se diría Artemisa. Señora, no puedo creer lo que veo y tampoco lo que puedo sentir, el odio que desprende el señor Tyr me hace querer salir huyendo de este lugar. ¿Estás segura que no podemos irnos? Susurraría Atenea. Conozco ese sentimiento, es la primera vez que veo algo así, pero escucha, si las cosas se salen del control, tendremos que salir de este planeta, susurraría Isis. El planeta no paraba de temblar con mucha ferocidad, el poder, maldad y odio que desprendía el Ángel de la Muerte no era normal, la maldición estaba siendo liberada, hasta que finalmente estallaría un resplandor que dejaría cegados a los presentes por unos segundos hasta el punto que una cortina de humo se había levantado. Incontables ráfagas de viento harían retroceder a Black. Este podía sentir un ki inmenso de pura maldad y odio. A este no le quedaría de otra más que sonreír. Después de tanto tiempo, había encontrado al oponente indicado. Tyr saldría entre todo el humo con una nueva apariencia. Era la transformación del Ángel de la Muerte, o también conocida como la liberación de la maldición. Su sola apariencia infunde terror con todo esquí maligno que desprendía. Black daría un paso al frente, este tenía una sonrisa arrogante y de satisfacción. Tyr era el oponente indicado y no podía esperar para poder enfrentarlo.
Tyr también daría un paso al frente, mientras vería fijamente a Black con esos imponentes ojos y sobre todo una postura llena de confianza. He visto a Tyr en más de una ocasión liberar su maldición y aún así me sigue sorprendiendo, es diferente a mi transformación, diría Vali. Sin embargo debo admitir que ambos tienen una apariencia muy llamativa cuando optan por transformarse, diría Jack. Una pelea épica está por comenzar, entre un Saiyajin que tiene el poder necesario para vencer a un dios antiguo y un arcángel. Las expectativas en esta pelea son muy altas, diría Loki mientras tenía una sonrisa. No tengo dudas, la transformación del señor Tyr es asombrosa y aterradora, eran los pensamientos de Artemisa. Presta atención Atenea, esta es la verdadera forma del ángel de la muerte Tyr, uno de los seres más peligrosos y poderosos de cualquier mundo, esto es un evento que no se ve todos los días, susurraría Isis. Increíble, no tengo otra palabra para describir lo que estoy viendo, el poder del señor Tyr es fenomenal y por lejos fuera de nuestro alcance, susurraría una asombrada Atenea. Mientras tanto en el lugar el cual se había convertido en un campo de batalla. Aquí lo tienes Black, frente a ti, tienes a mi hijo, el más poderoso de todos, el ángel de la muerte Tyr, a él es a quien enfrentarás, pero antes déjame decirte esto, mi hijo tiene miles y miles de batallas invicto, nadie lo ha podido vencer, nunca me ha fallado, este tipo de guerrero es quien estás a punto de enfrentar, un último consejo, usa todo lo que tengas en tu arsenal, no te contengas, pero al final, tus esfuerzos serán en vano, diría Zeus y este soltaría una sonrisa arrogante. Así que eso es lo que piensas, de acuerdo, voy a disfrutar cada segundo cuando destroce a tu hijo, el más fuerte, sé que frente a mí hay un digno rival, por esa misma razón no tengo pensado contenerme, solo hará que mi victoria sea más placentera y satisfactoria, diría Black y este soltaría una risa despiadada. Tyr parecía no hacer ni un movimiento brusco, su cuerpo se encuentra en máxima relajación a pesar de que estaba a punto de pelear. Mientras tanto en las profundidades de los océanos de dicho planeta. El ki de Hércules desapareció y ese ki maligno pertenece a Black. ¿Qué rayos está pasando en la superficie? No tengo la menor duda, es que ese sucio mortal terminó con la vida de Hércules. No, es imposible, Hércules no puede morir así de fácil, pero si es verdad, entonces ese mortal solo estaba fingiendo ser débil ante mis ojos, pero, por otro lado, también he sentido una nueva presencia, ese ki pertenece a Tyr, para que Tyr haya interferido entonces las cosas realmente deben estar muy mal, eran los pensamientos de un Poseidón que se encontraba muy serio. Mientras tanto en uno de los campos de entrenamiento. El planeta no ha parado de temblar desde que ese tal Black puso un pie en este planeta, ¿qué rayos estará sucediendo? Mi curiosidad me llama, pero no quiero perder el tiempo y seguir entrenando, eran los pensamientos del dios vikingo. Ahora nos situamos al otro lado del planeta. Los enfrentamientos continúan, siempre lo supuse, no, siempre lo supe desde un principio, la raza Saiyajin es la raza más poderosa, lo puedo ver, es un Saiyajin puro, con el corazón de pura maldad, nunca antes había visto algo así, su nombre parece ser Black, pero tiene incontables personalidades, es él, el Saiyajin de las leyendas, el Super Saiyajin legendario, cualquiera que tenga la osadía de querer enfrentarlo no, lo tendrán fácil e incluso imposible, eran los pensamientos de la bruja Irene. Ahora nos ubicamos en el mundo mortal, para ser más exactos en el universo cero, planeta supremo. ¿Qué es toda esta energía que recorre por todo mi cuerpo? Sea lo que signifique es fascinante, me siento lleno de total energía parecido a tener mucha adrenalina, siento que puedo destruir universos con solo un suspiro, esto es el significado de la unión entre el yin y el yang, una mezcla entre maldad y bondad, la voz en mi cabeza finalmente desapareció, debo admitir que tuve ese pensamiento de haberme vuelto loco, en fin, nada de eso importa, estoy listo para enfrentar a Black, tengo este presentimiento, no tengo dudas, Black debe haberse vuelto más fuerte, eran los pensamientos de Kakaroto mientras apreciaba lo fuerte que se había vuelto después de la fusión. Mientras tanto en el mundo dioses y ángeles antiguos, en una parte del reino. La pelea entre Tyr y Black había dado inicio, una pelea entre el mal en contra del bien, solo habría un solo ganador, el más fuerte y astuto, sobre todo, un duelo a muerte, uno saldría con vida de aquel feroz enfrentamiento. El ángel de la muerte Tyr era extremadamente veloz tanto que los espectadores y el propio Black no eran capaces de verlo debido a lo rápido que se movía. Por otro lado, los espectadores estaban asombrados al ver que Black era veloz a pesar de tener esos grandes músculos, no había duda, aquel Saiyajin legendario tenía la fuerza del dios Hércules.
Esto es interesante, nunca antes había visto a un guerrero aprender a gran velocidad, se está adaptando a mi velocidad con facilidad, veo que tener esos grandes músculos no restringen sus movimientos, tendré que acabar con él antes que se vuelva mucho más rápido, eran los pensamientos de Tyr mientras esquivaba todos y cada uno los golpes que lanzaba Black a gran velocidad. No te muevas tanto, diría Black quien empezaba a perder la cordura al ver que no era capaz de conectar ni un solo golpe. Es fascinante señor, no puedo ver los movimientos de Tyr, pero ¿es idea mía o es que acaso Tyr se ha vuelto más veloz que la última vez? Diría Loki. Excelente observación Loki, no tengo dudas, Tyr se ha vuelto más poderoso desde mi batalla contra él, está muy ansioso y lo veo en sus ojos, acabará con esta pelea en cualquier momento, diría Zeus. Pero aún así me sigue preocupando Black, diría Loki. Veo que también lo notaste, buena observación, con cada segundo la velocidad de Black aumenta cada vez más, tiene una habilidad muy peculiar, adaptación, Tyr lo sabe y tendrá que ponerle fin a la pelea, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Regresando al brutal enfrentamiento entre el Ángel de la Muerte y el Saiyajin del Mal. Black lanzaba poderosos puñetazos y patadas con todas sus fuerzas, sobre todo con gran potencia y velocidad, como por ejemplo ganchos, uppercut, fintas y golpes gacela, además lanzaba patadas como por ejemplo patada frontal, patada de gancho, patada lateral y sobre todo patada circular, sin duda eran golpes letales. Por otro lado, todos aquellos golpes que lanzaba Black nada más golpeaban el aire, no podía conectar golpes, después de todo era Tyr su oponente, no había comparación, su velocidad estaba por encima de cualquier guerrero y solo por debajo de Zeus. Pero entonces Black usaría un viejo truco pero eficaz, lanzaría una ráfaga de ki directo hacia toda la cara de su adversario. Pero su oponente era Tyr el cual esquivaría con gran facilidad la ráfaga de ki moviendo su cuerpo a un lado. Una explosión se daría por todo el lugar, debido a que la ráfaga de ki había hecho contacto con el suelo y se levantaría una cortina de humo. Esa pequeña distracción Black la aprovecharía para colocarse a máxima velocidad frente a Tyr con un poderoso puñetazo con todas sus fuerzas, con la diferencia que esta vez era un puñetazo sin técnica e impredecible, en otras palabras un puñetazo con nada más que pura fuerza bruta y violencia. Tyr se sorprendería, el puñetazo de Black era sumamente impredecible, sin embargo con ayuda de sus reflejos rápidamente bloquearía aquel peligroso puñetazo con su antebrazo el cual de inmediato se escucharía un crujido. Black se encontraba emocionado al ver que finalmente había obligado a Tyr a bloquear por lo consiguiente rápidamente lanzaría una patada con pura fuerza bruta y violencia. Tyr nuevamente y a gran velocidad, usaría el mismo antebrazo para bloquear esa poderosa patada, pero nuevamente se volvería a escuchar un desagradable crujido. ¿Qué sucede Tyr? ¿Es que acaso ahora te resulta difícil esquivar o es porque estoy demasiado cerca? Exclamaría Black y lanzaría otro puñetazo con mucha violencia y fuerza bruta. Esta vez Tyr haciendo uso de su incomparable velocidad retrocedería muchos metros, notaría que su antebrazo derecho estaba totalmente roto a base de la fuerza bruta de aquel Saiyajin. ¿Qué sucede con este tipo? Le rompí el antebrazo con el primer puñetazo que lancé y luego volvió a bloquear mi patada con el mismo antebrazo a pesar de tenerlo fracturado y ni siquiera pude notar ni una pizca de dolor en sus expresiones, eran los pensamientos de un confuso y asombrado Black. Tu velocidad no fue lo único que incrementó, también tu fuerza bruta, sin duda te has vuelto más fuerte que Hércules, me rompiste el brazo pero usaste toda tu fuerza, diría Tyr con una expresión tranquila y su antebrazo se recuperaría de inmediato, debido a la pureza de su sangre. Sin duda alguna, claramente eres diferente a las demás basuras a las cuales he enfrentado, eres diferente no tengo la menor duda, tu brazo fracturado se recuperó de inmediato, sobre todo ni siquiera te inmutaste ante el dolor, parece que las células que ayudan al organismo de enviar y recibir información a tu cerebro no funcionan debido a que no sientes algún tipo de dolor, tu sistema nervioso está dañado, diría Black. Suposición interesante pero errónea, no puedo sentir dolor, es parte de mi maldición, podré estar con los huesos fracturados, músculos desgarrados pero aún así seguiré peleando, al no sentir dolor no lo veo como un obstáculo, como dije, parte de una maldición, diría Tyr mientras tenía una mirada seria. Ya veo, con que una maldición, te voy a ser sincero, no lo veo como una maldición, o mejor dicho, lo veo como una total ventaja sin duda, pero basta de charlas, sigamos que llevo toda ventaja, diría Black y soltaría una sonrisa despiadada.
Llevar ventaja, significa que estoy en problemas, eso es lo que piensas, diría Tyr, quien ya se encontraba frente a Black con esa cara aterradora y esos ojos penetrantes. ¿Pero qué rayos? ¿Cómo se movió tan rápido? Ni siquiera lo vi, se diría Black, y de inmediato retrocedería. Pero entonces Tyr desaparecería de la vista de Black, a una velocidad infernal. Se encontraba a centímetros de su adversario, donde de inmediato Tyr haría uso de sus técnicas asesinas, por lo cual golpearía el hígado de Black, y de manera consecutiva golpearía la clavícula, plexo solar, y para dar finalizada los golpes letales por último, lanzaría un golpe letal directo en la sien. Black, al haber recibido una combinación de golpes letales, sin lugar a dudas escupiría sangre y caería de inmediato entre los escombros. Había quedado al borde de la muerte, pero aún era consciente. Tus grandes y resistentes músculos sin duda te sirven como una poderosa armadura, pero nada supera la técnica. Incluso me atrevo a decir que tienes suerte de aún permanecer con vida. Se podría decir que tus músculos te salvaron la vida, pero esto se acabó, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Increíble, no había dudas, lo leí en esos libros griegos, que hablaban de los dioses y ángeles antiguos, entre ellos uno de los más peligrosos, el ángel de la muerte, diría Atenea. Siempre lo supuse, el hijo más poderoso no es un dios, es un ángel, el ángel de la muerte, no hay nadie como él. Black no fue un reto para él, la pelea llegó a su fin, diría Isis. No tengo palabras, ha sido la pelea más épica que jamás haya visto, eran extremadamente veloces, sobre todo el señor Tyr, diría Atenea. ¿Qué vas a hacer a continuación, hijo mío? Lo tienes a tus pies, diría Zeus. Sin embargo, Tyr vería que Black estaba acabado, no mostraba signos de estar consciente, había perdido el conocimiento al recibir golpes en puntos vitales, por lo cual decidiría dar la vuelta para irse del lugar. ¿Hacia dónde vas, Tyr? Alzaría la voz Zeus. El trabajo está hecho, señor, pero si no me largo de este lugar, perderé el control en cualquier momento. Ya pasaron los 5 minutos, voy a explotar, lo mejor es alejarme, diría Tyr mientras se alejaba cada vez más del campo de batalla. ¿A qué se refiere con perder el control? Diría Atenea. No tengo idea, pero debe ser malo, diría Isis. Si me permite, señora Isis, el señor Tyr tiene un límite de 5 minutos antes de perder el control cuando libera su maldición. Si llegara a perder el control justo aquí mismo, arrasaría con todo a su paso, diría Artemisa. Impresionante, ¿no lo crees? Pero era de esperarse tal resultado, diría Vali. Tyr, eres el más fuerte entre todos nosotros, por más que no quiera admitirlo, eran los pensamientos de Jack. Tyr hizo un buen trabajo, apenas puedo sentir el ki de Black, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Black, sin duda eres un Saiyajin afortunado, realmente recibiste una buena paliza, ahora te quedó claro, si ni siquiera eres capaz de vencer a mi hijo, que te hacía creer que podrías vencerme. Ustedes los mortales son seres divertidos, diría Zeus mientras vería el cuerpo inconsciente de Black, que se encontraba en todos los escombros y al borde de la muerte.